En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen Dynamics para realizar el control a lazo cerrado de sistemas de procesamiento utilizando controladores proporcionales, integrales y derivativos. También vamos a aprender cómo utilizar las herramientas de que dispone Aspen para realizar la sintonización de lazos de control. En este caso vamos a utilizar el mismo proceso que hemos utilizado anteriormente de la reacción del etileno y el benceno para la producción del etilbenceno que ocurre en un reactor tipo tanque agitado. Nosotros previamente hemos obtenido ya el modelo en estado estacionario y el modelo dinámico para este proceso. Entonces, después de abrir la simulación en Aspen Dynamics, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es inicializar este proceso para permitir que arranque del estado estacionario, de donde hizo la traducción de estado estacionario a dinámico. Tenemos la simulación y procedemos a colocar o conectar los lazos de control. En este caso vamos a utilizar solamente dos lazos de control. El primero va a ser para el control del nivel del tanque, el reactor tipo tanque agitado, ¿sí? Manipulando el flujo de salida o que pasa a través de esta válvula de control. Posteriormente veremos cómo colocar o cómo diseñar el controlador para el control de la temperatura del reactor, manipulando la temperatura del medio de enfriamiento o calentamiento. Bien, entonces el primer tipo de controlador, como dijimos, que vamos a utilizar es un controlador de nivel. En el caso del control de nivel, vamos a controlar el nivel, o sea, la altura del líquido en el tanque agitado, manipulando el flujo o el porcentaje de apertura de esta válvula de control, como dijimos anteriormente. Para realizar las conexiones, vamos entonces en esta área donde tiene el título Exploring Simulation, vamos a buscar Libraries. En Libraries pulsamos Dynamics, Control Models, y en Control Model seleccionamos el icono PID-INCR. Este icono contiene un controlador proporcional integral derivativo. Lo señalamos y arrastramos a un lugar como este, por ejemplo, lo vemos en esta posición. Este es nuestro controlador, entonces vamos a darle un nombre un poquito más apropiado, CL Level, por ejemplo, para denotar un controlador de nivel. Para realizar ahora las conexiones necesitamos proporcionar a Aspen dos tipos de información. Primero, decirle cuál es la variable controlada, el nivel, y especificar la variable manipulada, que es el porcentaje de apertura de la válvula. Bien, para especificarle la variable controlada, otra vez vamos a esta zona, Libraries, Dynamics, y buscamos ahora el icono o la opción que se llama String Types. En String Types seleccionamos la opción que se denomina Control Signal, la pulsamos y sin soltar el ratón lo arrastramos hasta esta zona. Inmediatamente que entramos a esta zona, como damos cuenta, aparecen varias puntas de flecha en color azul. Todas esas flechas contienen diferentes tipos de información que Aspen puede utilizar para definir tanto variables controladas como variables manipuladas. Por el momento vamos a empezar definiendo cuál es la variable controlada y soltamos aquí el ratón. Aspen responderá con este diálogo donde aparece el nombre del block CCTR y cuatro variables que podemos utilizar como las variables controladas: el nivel, la presión, la temperatura y la temperatura del medio de calentamiento. En este caso, como dijimos, vamos a utilizar el nivel, damos OK y Aspen responde con esta conducta indicando que requiere que conectemos esta zona con la entrada del controlador. Hacemos la conexión en este caso y Aspen responde nuevamente con este diálogo. En este diálogo tenemos que seleccionar una de estas variables. La que tenemos que seleccionar es la primera, la variable de proceso, cllevel.pb process variable. Seleccionamos esta y hasta la conexión que le indica a Aspen que el nivel es la variable controlada.
Ahora, para hacer la conexión con la variable manipulada hacemos exactamente lo mismo. Tomamos este icono, lo arrastramos y sobre esta zona, la salida del controlador, lo soltamos, y en este caso tenemos que seleccionar una de estas tres variables. La primera, la que necesitamos en este caso, .op, se refiere a la salida del controlador, output process. Esa es la que seleccionamos y la conectamos con esta válvula de control. Ok, y esa es la forma como realizamos la conexión física entre la variable controlada y la variable manipulada. Bien, a continuación debemos especificar estos tipos de información al controlador. Una de ellas tiene que ver obviamente con los parámetros de sintonización. Entonces, para este fin le damos clic a este icono y Aspen abre este diálogo. En este diálogo aparecen varias zonas o varias regiones. Por ejemplo, todos estos iconos se refieren a diferentes tipos de información. Este icono se usa para poner el control en modo automático, modo manual, para definir un control en cascada. Estos tres últimos son los que nos interesan por el momento. Por ejemplo, este que está en amarillo, que parece una hoja, se utiliza para configurar, es decir, para definir parámetros del controlador. Este otro icono se refiere o se usa para generar una gráfica de tanto las variables manipuladas como las controladas y el set point. Y este otro, que parece un símbolo musical, se utiliza para sintonizar el sistema de control. En esta zona, en la zona inferior, aparecen varias variables. Por ejemplo, la primera es el set point o el valor deseado de la variable controlada. PB es la variable de proceso y OP es la variable de salida del controlador. Ok, bueno, al comienzo Aspen no utiliza realmente los valores verdaderos de estas variables. Sí, son valores un poquito obtenidos un poco arbitrariamente. Para que Aspen utilice los valores verdaderos de estas tres variables, lo que tenemos que hacer es pulsar Configured. Aspen responde con este diálogo, y aquí aparecen diversos tipos de información. Por ejemplo, el set point, la salida inicial, es el porcentaje de apertura de la válvula, los parámetros del controlador que se tienen que especificar, ganancia, tiempo integral, tiempo derivativo y el modo de acción del controlador. Ok, bueno, estos valores, como dijimos anteriormente, especialmente los del set point, no necesariamente representan los valores verdaderos de set point del proceso. Ok, para que Aspen, como dijimos, utilice los valores de estas variables en estado estacionario o en el estado estacionario alrededor del cual fue diseñado este proceso, tenemos que pulsar la opción de inicializar valores. Initialize values. Si lo pulsamos, vamos a dar cuenta cómo este valor va a cambiar de este número a algún otro. Ok, entonces, como se dan cuenta, el set point es ahora 13 en vez del número que tenía. 13 pies es aproximadamente el valor correcto. Aquí en este diálogo, en el diálogo superior, se da cuenta también el set point está en 13. La variable de proceso también está en 13, está en estado estacionario, y la válvula se encuentra originalmente al 50% de su apertura. En relación a los parámetros de sintonización, la sintonización de un lazo de control de nivel en realidad no es un problema muy complicado. Casi siempre se acostumbra a utilizar solamente un controlador de tipo proporcional para este propósito. Entonces lo que vamos a hacer es definir simplemente la ganancia del controlador de nivel como 10, y el tiempo integral lo vamos a hacer muy grande con el objetivo de eliminarlo o removerlo del controlador proporcional, integral y derivativo. La parte derivativa dejamos en 0, no tenemos esa acción de integral en este controlador. En relación a la acción del controlador, podemos tener dos modos de acción, directo o inverso. Es muy importante seleccionar el modo correcto. La manera de hacer esto es la siguiente, para saber qué tipo de acción del controlador tenemos que seleccionar. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar cuál es la relación entre el nivel del tanque y la variable manipulada. Es decir, por ejemplo, supongamos que el nivel del tanque está aumentando y aumentando. ¿Ok? Bueno, en este caso, para recuperar el nivel deseado, la válvula de control debe abrir. ¿Ok?
Bueno, entonces esto quiere decir que ante un aumento o una desviación positiva en la respuesta de la variable controlada, ¿sí? La válvula de control también debe abrir, o sea, también hay un aumento en el porcentaje de apertura de la válvula. A este modo de acción, cuando a un aumento en la variable controlada corresponde un aumento en la variable manipulada para poder controlar el proceso, le llamamos un modo de acción directo, ¿ok? Y necesitamos especificarlo como tal aquí en el esquema de control. ¿Ok? Bueno, esa es la forma como uno decide el tipo de acción del controlador. Una vez que hemos hecho esto, estamos entonces listos para proceder a probar este controlador. Cerramos este diálogo, abrimos la gráfica de respuesta. Sí, la gráfica de respuesta, como se pueden dar cuenta, en realidad es una sola gráfica que tiene diversos tipos de información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a graficar tres variables. La primera variable de proceso que está en azul se refiere a la variable de proceso, ¿sí? La segunda al set point o valor deseado, la voy a graficar con color negro, y la respuesta del controlador la voy a graficar en color verde. Uno puede obviamente también cambiar los rangos de los que se hacen las gráficas. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que quiero cambiar este rango en el que se va a graficar la variable de proceso set point. Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, en lugar de tener este intervalo, vamos a utilizar un intervalo por ejemplo de entre 5 y 20. Lo cambiamos. Ok. Bien, entonces ahora procedemos a realizar la prueba del sistema de control cerrado. Como realmente no hemos cambiado nada, las variables de proceso deben mantenerse en sus valores deseados. Entonces, para correr la simulación del sistema de control cerrado, primero seleccionamos aquí la opción Dynamic y ahora sí procedemos a correr nuestro problema. Ok, como podemos ver aquí, esta es la respuesta del sistema. Ok, bueno, podemos probar nuestro sistema de control simplemente deteniendo ahora la simulación, ¿sí? E indicando en esta parte, por ejemplo, que queremos cambiar el set point. De 13 pies vamos a cambiarlo a 20 y vamos a ver cómo responde nuestro sistema de control. Lo cambiamos a 20. Esa es la forma como responde. Ok, la gráfica no tiene una definición muy alta. Vamos a cambiar otra vez esta escala, a dársela un poco más pequeña para que podamos ver mejor los resultados. Desde 5 otra vez hasta 20. Ok, aquí es un poco más claro y continuamos con la simulación. Como podemos ver, en un tiempo relativamente corto, ¿sí? El controlador ha sido capaz de obtener la respuesta dinámica requerida. La línea negra indica el set point, este es el set point y este es el valor de la variable contra hacia el nivel. Rápidamente el sistema es capaz de hacer que nuestra variable adquiera el mismo valor que deseamos del set point. Y esta es la respuesta del sistema de controlador, la forma como abre la válvula de control. Bueno, esto es, digamos, en el caso que queramos examinar un aumento en el nivel. Vamos a suponer que ahora le cambiamos un poco, disminuimos el set point del nivel. Se lo vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a cambiárselo a 10 pies y nuevamente lo corremos. Ok, va respondiendo a nuestro proceso. Vamos a ver entonces rápidamente el sistema adquiere
el set point, la variable de proceso está aquí en su valor deseado. También podemos ver en este diálogo cómo las variables van cambiando dinámicamente. Ok. Bueno, y podemos ahora detener la simulación. Bien, esta es una forma entonces de probar, de introducir, realizar las conexiones, especificar los parámetros de extensión de un controlador y hacer pruebas simples sobre el desempeño del sistema de control a lazo cerrado.